Bueno, los saludo con la paz del Señor, queridos hermanos. Un gran abrazo en Cristo a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 2. Pablo escribe a Tito y a Tito lo manda a Creta y a Timoteo lo manda a Éfeso. Tito era un pastor de la iglesia local, así como a Timoteo lo deja en Éfeso como pastor de la iglesia local. En Éfeso también estuvo Juan el apóstol, Pablo obviamente fundó esa congregación en uno de los viajes misioneros, y Pablo siempre pasaba a consolidar. Ahora Tito tiene un sentido muy pastoral, toda la carta, así como a Timoteo una carta muy personal y pastoral, pero el capítulo 2, versículo 11 al 15, el énfasis clave de hoy, o el énfasis claro, va a ser sobre el versículo 14. Vamos a dar lectura. Capítulo 2, versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice a David, Pablo te dice a vos. Amén. El versículo 14 es clave, por eso el título de la prédica lo voy a dar en forma distinta, siempre lo doy al principio. Lo doy ahora con el versículo 14, que es el tema de lo que vamos a tratar. Jesucristo es el único y gran sustituto de la humanidad. ¿Está bien? Jesucristo es el único y el gran sustituto de la humanidad. Esta semana, como le explicaba a los hermanos, ustedes saben que falleció Diego Armando Maradona, todos saben sobre esta noticia. Y hubo un momento donde los posteos y en Facebook, en las redes sociales, había personas que estaban muy enojadas porque personas que perdieron justamente lo suyo, sus afectos, y no pudieron ir a verlos, en el sentido ni en la parte del sepelio, no pudieron estar con ellos los últimos momentos, porque esta pandemia nos aleja a todos, ¿sí? Sin embargo, esto fue a nivel mundial, creo que no hubo algo tan grande, pero a mí lo que me entristeció no es el valorar a una persona como futbolista, que eso está más que evidente. La idolatría, ¿la llegaron a ver o no? Asqueaba. A mí realmente me asqueaba. Y lastimosamente hay muchos cristianos que no entienden la diferencia entre poder hacer un buen deporte y colocar ese deporte en primer lugar en vez de Cristo. Entonces se meten en las redes sociales con cuestiones de política, cuestiones de idolatría, que no nos conviene a nosotros meternos. Nosotros tenemos que huir de esas cosas. Podemos valorar a las personas cuando son buenos deportistas y hasta ahí está bien. Sin embargo, a Jesucristo no lo consideramos. A Jesucristo pareciera que las personas no lo consideran. A él dice, bueno, Dios murió, Dios ha muerto. Eso dicen. Bueno, Nietzsche, un filósofo, decía, Dios ha muerto. Por eso la película Dios no está muerto es contrastando la filosofía, justamente, dando argumento y fundamento que el que murió era Dios, pero Dios es el que da vida. ¿Cómo es eso? Ese es el gran misterio de la piedad, que Dios estaba con Cristo reconciliando a la humanidad. ¿Entienden? El que estaba muriendo ahí, si bien en su humanidad Jesús llevó el pecado en su carne, pero era Dios, ¿sí o no? Listo. Por eso un niño, cuando se le dice, ¿quién murió en la cruz? Y un niño te dice, Dios, vos no podés decirle que no. Sin embargo, Dios no puede morir jamás porque Él es eterno. Entonces, ahí está el gran misterio que a veces queremos resolverlo. Es imposible. Pero es sin duda saber que Dios se hizo carne. Las personas que hacen, colocan a un hombre como el centro. Este es el sustituto de nosotros. Ahora que te fuiste, se nos fue la salvación, se me fue mi vida. Solamente le dieron alegría, felicidad y todo demás en la parte del fútbol. Pero la gente empieza a volverse loca sin considerar a su familia, a sus afectos, y lo valoran a esta persona que es una persona ajeno a su vida, de sus afectos, de su familia. Pero la idolatría hace eso. Considerar a una persona y ponerlo en primer lugar en tu corazón. Y es interesante. ¿Cuándo llega al máximo la idolatría? ¿Cuando la persona está en vida o cuando muere? ¿Cuando está en vida? No. Cuando muere se manifiesta. ¿En dónde fue esta? ¿En todo el mundo o no? Todo el mundo consideró. ¿Todo el mundo considera la muerte de Cristo?
¿Se acuerdan quién estaba cerca de la tumba de Jesús? Que le llevó especies aromáticas. Una mujer llorando a Jesús. Una sola mujer llorando a Jesús. Nosotros tendríamos que contar si en nuestro sepelio hay 7 o 8 personas, ¿no? Creo que nuestros hermanos estaríamos a estar ahí porque nos amamos y estamos en Cristo. Pero esta conmoción mundial que hay, a mí realmente me genera mucha tristeza cuando los cristianos están vinculados a esto. Dios nos dice que nos guardemos de toda impiedad. Fíjense qué interesante. Versículo 11 al 13, tenemos los 3 tiempos de la salvación. Miren, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. ¿Qué se ha manifestado? La gracia de Dios para la salvación a todos los hombres. ¿Sí? Así que nadie puede decir que Cristo no murió por todos. ¿Cuándo se manifestó? En la cruz. Versículo 12. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosamente. La gracia que nos salvó en la cruz, esa gracia nos enseña cómo vivir de manera piadosa, apartándonos del pecado. Tenemos la salvación en el tiempo que fuimos justificados por la obra de la cruz. Tenemos la salvación en el tiempo presente que estamos siendo santificados por el poder del Señor. Versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Cuando nuestro cuerpo sea liberado de esta vieja naturaleza. El día de la glorificación. ¿Vieron los 3 tiempos de la salvación? Se ha manifestado en la cruz. La gracia también nos enseña cómo vivir. Y esta manifestación gloriosa que se llevará a cabo cuando yo muera, o sea que viva, como dice el apóstol Pablo, somos del Señor. Amén. Justificación, santificación progresiva ahora, que me aparte del pecado de toda impiedad. ¿Para qué? Para vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. ¿Por qué debo vivir así, hermanos? Porque el Señor vendrá a buscarme. El saber que vendrá la glorificación por mí y por vos de manera individual, cuando entre el último los gentiles, todos los que murieron en Cristo, más todos los que viven, serán resucitados. Gloria a Dios. Esa esperanza bienaventurada que nos tiene que motivar a apartarnos de toda impiedad. ¿Por qué? Porque el versículo 14 habla de la sustitución. ¿O por medio de quién? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos de toda ¿qué? Iniquidad y pecado? ¿Por qué debemos guardarnos y apartarnos de todo pecado? Porque Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces la obediencia de Cristo y la vida de Cristo deberíamos manifestar nosotros, considerar a Jesús no como un simple ser humano, ¿me entienden? Sino que Él sea, como dice, nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Es el sustituto de la humanidad. Él murió por todos. La redención de Él es ilimitada en su valor y su carácter, potencialmente para todos, pero solamente efectiva en aquellos que creen. Versículo 14, cuando dice quien se dio a sí mismo por nosotros. Anoten esa palabra en su vida, subrayen esa preposición porque vamos a hablar de la sustitución. Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Eso quiere decir purificar, lavar, limpiar. O sea que Él se dio por nosotros, pero no para que andemos como éramos antes, sino para que en la demostración de vida experimentemos así como Él, en vida y en obediencia perfecta, sirvió a Dios haciendo la voluntad del Padre hasta el final. O sea que el fundamento y donde se constituye la razón y el modo de vida del cristiano, ¿saben cuál es? Versículo 11. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? La gracia. La gracia, hermano. Romanos 3:24. Romanos 3:24 nos va a hablar de cómo se constituye en ese fundamento tan conocido que nos salvó por su gracia gratuitamente. Ya lo hemos considerado muchas veces Romanos 3:24. Pero vamos a leerlo. Y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Otra versión. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Qué linda, ¿no?
mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Y qué leímos hoy? Que por la gracia que fue manifestada, Cristo nos redimió. ¿Para qué? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos rescató? ¿Para que vivamos como queremos? No, para vivir en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué les parece? La redención, la obra de Cristo, Él, hermano, Él lo hizo todo. Cuando nosotros lo recibimos no tenemos que hacer nada. ¿Está bien? Porque es gratuita, no debemos hacer nada. Solamente la única condición es creer por la palabra, la obra de Cristo, que Él fue muerto, fue sepultado y resucitó. Eso es importante. Pero del lado de Cristo, para que se entienda, Dios dio todo, lo dio a Cristo, ¿amén? Entonces, acá es donde empieza el problema de la teología. Cuando se dice que la gracia es cara o barata. La gracia no es ni cara ni barata. La gracia es gratuita. Se recibe sin merecimiento alguno. ¿De parte de quién? Del beneficiado, del creyente. Ahora, de parte de Dios, ¿cuánto fue? Todo. ¿Se entendió? La manifestación. Volvemos a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. ¿A todos los hombres o a algunos? Bien. Entonces la redención tiene un carácter ilimitado. Este es un problema que tuvo la Reforma Protestante, creyendo que Cristo murió solamente por los elegidos. ¿Me entienden? No. La redención es ilimitada en su valor, pero solamente es aplicada en aquellos que creen. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Él murió por todos, pero solamente los que creen se benefician, por ejemplo, del perdón de los pecados. Ahora, cuando entramos en materia, la primera pregunta que yo haría a todas las personas es: ¿crees que Jesús existe? ¿Crees que Jesús existe? Las personas que dicen, sí. De hecho, los historiadores, hay algunos que quisieron dudar de la existencia de Jesús. Cuando Flavio Josefo, Filón y personas del primer siglo no negaron su existencia. ¿Me entienden? Los judíos aún, que no son crédulos, no pueden negar la humanidad de Jesús, que fue una persona que existió. Yo le pregunto a la gente, ¿crees que Dios existe? ¿Sabe qué me dice la gente? Sí. Salvo el ateo, que no cree en la existencia de Dios. Pero casi todos que creen que Dios existe, que Jesús existe. Segunda pregunta que haría: ¿crees que Jesús es una persona excepcional? ¿Que es un maestro que llevaba a las personas hasta realizar aún o beneficiarlos de lo que necesitaban? ¿No hizo una multiplicación de los panes y los peces? Por ejemplo, a una mujer con la cual no había comunión en cuanto a lo racial, ¿no se acercó a ella también y la consideró? ¿La samaritana? ¿No se acercó por el hijo de un centurión romano a tener misericordia? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con todas esas personas? Si yo le pregunto, ¿crees en un Jesús que realmente era como una forma, un revolucionario social? Más vale que me vaya a decir que sí. Y tercera pregunta que haría es: la primera es, ¿crees que Jesús existe o Dios existe? Sí. La segunda, que es una persona excepcional, tal vez sí. Y preguntaría a estas personas si creen que Jesús existe y que Dios existe, van a llevar a pensar tal vez o a reflexionar. Hoy estaba pensando en la mañana en esto. De la misma manera que un niño tiene credulidad por Papá Noel, por el huevo de Pascua, por el ratón Pérez, de esa manera muchos cristianos lastimosamente creen que Dios existe o Jesús existe. Es que el problema no es que Dios existe o Jesús existe. ¿Qué es lo que vos crees acerca de Jesús? ¿Qué es lo que los cristianos creen acerca de Jesús? La sustitución es, miren, si hay una doctrina más importante en lo que a mí refiere, lo veo en la palabra del Señor, cuando tengo que enseñar la propiciación, la sustitución. La sustitución es el lugar que Él toma por mí, por vos. La sustitución es que Él toma el lugar de la humanidad como sustituto de la humanidad. Sin sustitución no hay expiación. La expiación es cubrir. ¿Está bien? Si el inocente no carga el pecado de la víctima merece ¿qué? Morir. La sustitución es tomar el lugar de. Entonces, la tercera pregunta que yo podría hacer es: si es un ser excepcional que hacía milagros,
Para vos Jesús murió como un mártir. Vieron que a veces ponen la cruz con Jesús ahí y todo de yeso, todo, y la gente siente algo moral, siente una atracción aún sentimental, ¿o no? Ha pasado que la gente ve a Jesús y se siente como conmovido, y hay una ilusión en su rostro de que se sienten emocionalmente afectados, ¿o no? Jesús era un modelo realmente. Eso lo estudian también las personas. Ahora, los demonios creen pero están condenados. No les sirve nada creer que Dios existe. ¿Lo entendieron? Jesús era un ser excepcional, pero no vale de nada que quede en eso. Porque las personas cuando fueron alimentadas, ¿qué pasó después cuando Jesús empezó a hablar palabras de vida eterna? Se fueron, ¿no? ¿Está bien? Tenemos 2 o 3 respuestas posibles para esa pregunta. Y las personas empiezan a decir y a confundirse cuando se les pregunta estas cosas tan simples. ¿Qué crees acerca de Jesús? Por eso a los niños, hasta los más grandes, hay que enseñarles qué crees acerca de Jesús. Ahora hay cristianos que creen que Jesús sufrió como un mártir. Jesús no sufrió tan solamente como un mártir. Para no quitar eso, Jesús tampoco murió como un mártir. Miren, ustedes habrán visto muchas películas de los héroes de guerra, ¿o no? Los soldados con honores. ¿Qué pasa cuando rinden o se rinden? Son escoltados también por su nación, porque fueron héroes de guerra. Y les dan medallita, ¿no? Los condecoran. Aún personas que murieron, porque como héroes murieron en la guerra. Jesús no muere como un mártir. Jesús muere como Salvador. Vamos de vuelta. Jesús no muere como un mártir. Es mucho más que un héroe. Es mucho más que lo que las personas ponderan de esta persona que falleció. Jesús es el Salvador del mundo. Porque Jesús, el nombre de Jesús, ciertamente salvará. Es Yahvé salva. Por eso lo importante es que entienda la sustitución, hermano. Y que en los púlpitos se ha quitado la sustitución. Y glorifico a Dios porque hay pastores que hace 2 meses entendieron la sustitución. Nunca en su vida habían escuchado la sustitución. Han quitado la cruz del cristianismo. Han quitado, dicen somos cristianos, pero han quitado la cruz. Han despojado a Jesús de la cruz. No hay cristianismo sin cruz. Acuérdense de eso. Es muy importante la sustitución. Tal vez es una palabra que no la van a encontrar en el diccionario de Vine. ¿Sí? Sustitución no está. Sustitución es tomar el lugar de, en beneficio de. Entonces vamos a trabajar 3 aspectos importantes para que lo podamos comprender. ¿Qué es el significado de sustitución? Que Cristo murió en lugar de los pecadores. Significado. Cristo murió en lugar de los... Perfecto. Terminología de sustitución. Cada vez que ustedes ven la palabra por nosotros, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestro pecado, por es sustitución. Vamos a ver la terminología, por ejemplo, en Mateo 20:28. Jesús habla acerca del servicio y que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate. Lo sabemos de memoria, ¿no? Por mucho. Por muchos, el contexto habla del servicio. Versículo 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esa preposición por en el griego es anti. Anti es por. Este sentido de la terminología. Pero hay otra terminología en el griego que es hiper, que también es en beneficio de. Vamos de vuelta. Acá en rescate por muchos, está hablando a Israel el evangelio sinóptico. Cuando nosotros decimos aún del anticristo, ¿anticristo qué es? No es contrario a Cristo nomás, es en lugar de Cristo. ¿Se dieron cuenta qué interesante? Esa palabra está en la preposición, anti. Ahora vamos a hiper. Tenemos 2 textos muy conocidos, 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 3:18. Que ya lo hemos trabajado en otras prédicas y en los estudios muchas veces. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció o al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Miren qué interesante. Al que no conoció pecado, Jesús, no es que no podía pecar, o sea, no pecó porque él no quiso pecar. No. Jesús no podía pecar. No tenía pecado, no tenía incitación hacia el mal,
No tenía esa concupiscencia, ese deseo, esa avidumia hacia el mal. Jesús no pecó. Y ahora dice la segunda parte interesante, que al que no conoció pecado, ¿qué le hizo Dios? Pecado. Esa palabra pecado ahí tiene que traducirse como ofrenda por el pecado. Hay una acción que lleva a cabo al hacerlo pecado. ¿Qué es? Presentarlo a Jesús como ofrenda por él. Bien. ¿Qué sustitución? Tomar el lugar de. ¿Qué hizo Jesús? ¿Entendieron? ¿Cuál es el problema de toda la Biblia? Romanos nos dice, 3:23. Por cuanto todos están privados de la gloria de Dios lo hizo pecado ¿a quién? Ofrenda por el pecado. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Eso es la sustitución. ¿De qué vale, hermanos? Cuando ustedes van al doctor, ¿por qué le dan un remedio? Para solucionar el problema, perfecto. Ahora, ¿para qué te van a dar un remedio si no diagnostican la enfermedad? Si las personas vienen a la congregación solamente creyendo que Dios existe, que Jesús es milagrero, que Jesús es un ser excepcional, pero no sabe acerca de Jesús, ¿qué crees acerca de Jesús? Van a venir a Jesús por la parte afectiva, como un salvavidas, por su economía, para que no se destruya su matrimonio. Les digo desde hoy hasta que me vaya, ese es el falso evangelio. Ese es un pseudo evangelio. La iglesia cristiana hoy, el evangelio actual, ustedes escuchan varios predicadores, pero de cualquiera, y van a notar esto, han sacado la sustitución de la predicación. ¿Y por qué les digo esto? Porque la persona tiene que saber lo que es la sustitución, que está relacionada primeramente ¿con quién? Con nuestro pecado. Si no sabemos lo que Él hizo por nosotros, ¿cómo vamos a vivir para Él? Las personas deben ser confrontadas ¿con qué? Con su pecado. Deben saber de la condenación y del juicio eterno de Dios. ¿Y cómo las personas van a saber de la condenación y el justo juicio de Dios si no son confrontadas? ¿Para qué le voy a dar el remedio, hermanos? Si no estoy diagnosticando la enfermedad, que la enfermedad, valga la redundancia, no es que ellos están enfermos por sus pecados personales. Ellos están muertos y separados de Dios en Adán. ¿Lo entendieron? Por eso desde nenito hay que predicarle a todos los niños. El que cree en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es salvo. Y los grandes también. ¿Qué crees vos y qué creo yo acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para vos y para mí? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque tal vez hemos venido a la iglesia como un evangelio nominal. Nominal es que solamente porta un nombre, de apariencia. Pero nunca hubo una experiencia real llamada nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento en nuestra vida es que nuestros pecados no fueron perdonados. Nos hizo efectiva eso. El perdón de los pecados y el cambio del corazón que busca de Dios tiene que ver con la nueva naturaleza. ¿Están entendiendo? Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, solamente por la fe, cuando se produce, entendemos que todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo. Y cuando digo todos, es todos. Pasados, presentes y futuros. Los que voy a cometer mañana, si Dios me da vida. Lo que tal vez cometa después. Él me los perdonó todos, ustedes saben. A ustedes también, ¿eh? La misma declaración legal. Que Dios nos ve en Cristo como si nunca pecamos. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Muriendo el inocente, ¿por quién? Por los culpables y pecadores. Otra forma de entender la sustitución. No solamente es tomar el lugar de, sino que el inocente muere por el culpable, que el justo muere por los injustos. Cuando se trata de expiación vicaria, ¿qué es expiación? Cubrir, cubrir, cubrir. Pero cuando llega Cristo, ¿qué es? Quitar, quitar. Ustedes habrán escuchado esto porque acá tienen la mitra, el Papa que tiene acá, Vicari Filii Dei. Es el vicario de Dios ¿en dónde? ¿Qué significa vicario? Más que intercesor, es el sustituto. ¿Están entendiendo? Él es el representante de Dios, ¿así o no? Ustedes lo leen. Vicari, Filii, hijo de Dios.
vicario sustituto del Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Jesús dice que nuestro sumo pontífice, el que hace puente, el precursor, el que nos abre el camino, y un hombre se pone en lugar de Dios. Y hombres enaltecen a un hombre totalmente terrenal, del cual tiene que rendir cuenta a Cristo que está preparado. Y todos se presentarán delante de Él a dar cuenta por sus obras y su persona. Los cristianos no, hermano. Los cristianos daremos cuenta delante del Señor por nuestras obras nomás. Nuestra persona no, porque Dios examinó a Cristo el Cordero, no a nosotros, nuestra persona. Dios examinó a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, y aquel que está en Cristo está desde el inicio hasta el final. Dios no nos examina nuestra persona. Nosotros valemos la vida de Cristo. ¿Qué te parece? ¿Es importante la sustitución? Vamos un poco más. ¿El significado cuál es? Que Él murió por los pecadores. ¿Por cuánto? ¿Por nosotros nomás? Por todos. Terminología. La primera, que es en lugar de. La segunda, hiper. Vamos a Filemón. No es expiación vicaria, es una analogía, una comparación que el apóstol Pablo va a tomar con este pastor de esa iglesia que estaba en la casa, Filemón. Y ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Cuál fue el problemita que hubo? Onésimo era un esclavo, un siervo de Filemón. ¿Y qué pasó? Se escapó, un prófugo. ¿Está bien? Bajo la justicia. Y conoció a Cristo en la cárcel. ¿Quién fue el que lo engendró? Por decirlo, lo llevó a los pies del camino del Señor. El Padre Espiritual, si quieren llamarlo así. En la prisión lo engendró Pablo a través del Evangelio. ¿Y qué dice ahora? Mira, Filemón, vos sos mi hermano y mi amigo. Este tal vez antes te era inútil, ahora que sea útil. No solamente en la carne, sino como hermano. Vamos, versículo 13. Filemón dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Miren qué interesante. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre. La soberanía de Dios sobre los asuntos, ¿no? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si tienes, o si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. ¿A quién tenías que recibir como a mí mismo? Dice el apóstol Pablo, lo reciba a Onésimo como a Pablo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esa palabra, el si algo te lo debe, ponerlo a mi cuenta, tiene que ver con la sustitución. Es una analogía, entiéndase, una comparación cuando la palabra se usa hiper, ponerlo a mi cuenta. En lugar de, en beneficio de. ¿Se entendió? No está hablando de expiación, de la sustitución del alma. Está hablando de una analogía, una comparación de que una persona le debe a otro y otro sale garante, o mejor dicho, como fiador. ¿Está bien? Es importante. Ahora vamos a ver dos versículos importantes también, que ya vimos 2 de Corintios 5:21 y ahora vamos a leer 1 de Pedro 3:18. La carta de Pedro también usa hiper. 2 de Corintios 5:21 usa hiper. 3:18 dice de esta manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí está la sustitución, ¿lo vieron? Vimos que Él no conoció pecado. Él no cometió tampoco pecado, pero Él no conoció pecado y Dios lo hizo ofrenda por el pecado. Cristo llevó nuestros pecados. Acá lo estamos viendo que Él padeció una sola vez por nuestros pecados y muestra que Él es justo en su carácter, justo por los injustos. Qué impresionante este versículo. ¿Para qué hizo eso el Señor Jesús? ¿Cuál fue el propósito de hacerlo? Para llevarnos ¿a quién? A Dios. ¿Y para qué era en 2 Corintios 5:21? Para que fuésemos justicia de Dios en Él. Son por los méritos de Cristo por el cual estamos sin defecto y sin mancha delante de Él. Es interesante esto cuando el profeta alquilado, Balaam, en Números, lo manda el rey Balac a que maldiga a Israel. Israel tenía un montón de cosas, un montón de conductas y cosas que iban en contra de Dios. ¿Y saben lo que dijo este profeta Balaam? No puedo maldecirlos.
Tenía muchas cosas que decir este profeta. No se comportan como tal. No tienen buen testimonio. Ante las naciones no están mostrando nada. Y cuando él los quería maldecir no podía. Porque Dios no había visto iniquidad en Israel. Quieren decir muchas cosas de nosotros. Pero Dios nos ve en Cristo como si nunca pecamos. Por eso le leí Romanos 3:24, es el corazón. ¿Dónde se ancla? ¿Dónde se constituye el pecador que es redimido? Solamente por la gracia gratuita. ¿Lo entendiste? La justificación, declarado justo, va dentro de lo que es que la sustitución. Si el justo murió por los injustos, entonces perdonó todos mis pecados. Entonces tenemos el significado, tenemos la terminología. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados, hermanos? Hablamos del pecado. ¿Qué pasó con los pecados? ¿Siguen nuestros pecados? Ajá. ¿Qué sería entonces? Nuestros pecados fueron, bien, quitados. ¿Y qué más se hizo? Miren, Él se hizo pecado por nosotros para que fuésemos justicia de Dios. ¿Qué nos dio? Se impartió la justicia de Cristo en nosotros. Esas imputaciones que ya hemos estudiado. Nuestros pecados fueron cargados en Cristo y Cristo nos imparte ¿qué? Su justicia. En la sustitución, hermano, ocurren dos cosas. En la muerte de Cristo, Él recibe lo que nosotros merecíamos. ¿Lo entendemos? Y en la vida perfecta de Cristo nos imparte su justicia. Vamos de vuelta. Por su muerte. Esta es la paradoja. Tenemos vida, fuimos justificados por su sangre. Romanos 5:7. Para el que diga que la sangre nos salva. Justificados por su sangre. ¿Amén? Y en su vida perfecta de obediencia es impartida a nosotros. Quiere decir que Dios nos ve a través de ¿quién? De la obediencia perfecta de... Esto es lo que Cristo hizo por vos y por mí. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Para Cristo. Ah, no, la salvación es por gracia, pero la vida se cuida por las obras. No, hermanos. La salvación es por gracia y la vida cristiana se vive en la feria de la gracia. ¿Y la fe de quién es? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por nosotros en forma general. ¿No dicen por mí? Eso es individual. ¿Qué les parece? Para que no quede duda. ¿Qué pensamos acerca de Cristo? ¿Cuál fue la razón por la cual murió por los pecadores? ¿Cuál fue la razón por la que murió por nosotros? Hay un cristianismo bastante desviado, nominal, que predica un Jesús buena onda, simpático, que beneficia a todos los demás con sus dones, pero las personas no son confrontadas con el pecado. Si las personas no son confrontadas con el pecado, todavía siguen sin ser sus pecados perdonados, sin un nuevo corazón que busca a Dios. ¿Para qué le vas a hablar del remedio si no le está diciendo el diagnóstico que está separado de Dios? ¿Se entendió? La sustitución es vertical, es una doctrina cardinal de cristianismo. ¿Lo entendiste? Cuando yo hablo de expiación vicaria, ¿me está entendiendo ahora? Expiación es cubrir, viejo pacto. Yo estoy hablando de quitar. ¿Y vicaria quién? ¿Quién quitó? El vicario. ¿Quién es el vicario de Dios? Cristo. Expiación vicaria. Esa es la roca que constituye ¿qué? Decir, Cristo murió por mí. Voy a vivir en la obediencia al Hijo de Dios porque Él viene a buscarme. Estoy en Cristo, ¿saben cuándo? Desde el momento que creí hasta el final. Y todas las veces que Cristo esté allá arriba al lado del Padre, voy a estar siempre con Él. Y como Cristo va a estar siempre, nada me separa el amor de Dios. ¿No te da esta esperanza? ¿Sabe que ninguna religión presenta esta esperanza? Porque las religiones tienen que hacer cosas para ser declarados justos. Yo no, yo creo en Cristo. ¿Vos también crees en Cristo o no? Bien, no creas solamente que Cristo existe. ¿Qué crees acerca de Cristo? Que Él fue muerto, fue sepultado, resucitó y vive. Y Él está en el trono. Aunque se muevan todas las cosas, Él está en el trono. Desde Génesis, un panorama rápido. La sustitución la podemos ver por toda la Biblia.
Adán y Eva caen en pecado. ¿Qué pasó? Para ocultar su vergüenza, ¿qué usaron? Hojas de higuera, sus propias obras. ¿Qué hizo Dios? Un sacrificio para tapar su desnudez y vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios, Él no puede ser indulgente con el pecado, tiene que ser ¿qué? Castigado. ¿Entendimos la sustitución? Qué importante que es. Dios mata y los cubre con pieles. Sacrificio, interviene el sacrificio que Él provee para el pecador. Un inocente, escuchen, muere por el culpable. Interviene ¿qué? La muerte de un tercero para que no muera Adán y Eva. Abel, ¿qué hizo Abel? ¿Ofreció qué? ¿Un sacrificio de sangre o no? Perfecto. Noé, cuando salió del arca, ¿qué presentó delante de Dios? Un sacrificio delante de Dios. Abraham, Génesis 22, presenta a Isaac como tipo de Cristo. Dios lo instruye a Abraham de todo lo que debía hacer, llevar ¿qué? Al hijo, 3 días de camino, enabardó todo su asno, fue con los sirvientes, esperaron abajo en la montaña y dijo, iremos, adoraremos y vendremos. Si Él me lo dio, me lo tiene que dar de vuelta. ¿Creyó en la resurrección o no? Cuando lo coloca al hijo ahí, no tenía 5 años, tenía como 35 años ya Isaac. Cuando lo coloca el hijo ahí, ¿qué pasó? Cuando él iba a bajar el cuchillo, ¿qué dijo Dios? Ya he visto que me obedeciste. Y yo he hablado de esto muchas veces y lo quiero decir de vuelta. El hombre, en cuanto a salvación, es declarado por la obra de Cristo. ¿Está bien? Pero el hombre, en su vida, sus obras por las cuales manifestamos el amor a nuestro Dios, nosotros podemos ser justificados por nuestras obras delante de los hombres de que amamos a Dios. ¿Se entendió? La declaración legal viene a través de los méritos de Cristo. La vida piadosa viene a través de una vida que es transformada y demuestra su amor sincero a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Amén? ¿Qué pasó después? Vino Moisés. A Abraham lo instruyó. ¿Y por qué digo que es un tipo? ¿Porque guardó la vida de Isaac o no? ¿Guardó o no guardó la vida de Isaac? ¿Qué proveyó Dios? ¿Y qué le está mostrando en eso? El sustituto. ¿Quién tenía que morir? Perfecto. Porque Isaac no era un sacrificio de expiación para Abraham. Alguien tenía que morir. ¿Entendieron? En lugar de. Ahora viene Moisés y Dios le dice que coloquen la sangre de los corderos en la Pascua, Éxodo 12, en los dinteles, en la jamba de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte, todas las familias que estén debajo, ¿qué va a pasar? Van a salvarse. ¿De qué me está hablando eso? De rescate, de redención, de precio. ¿Quiénes se salvaban? Solamente los que tenían la sangre por señal. ¿Quiénes son salvos? Solamente los que fueron comprados por su sangre. Solamente los que tienen el sacrificio de Cristo. 1430 años Israel siguió sacrificando animales. Y viene Juan 1:29 y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué me está diciendo? Que todos los sacrificios, la sangre de los machos cabríos, no tenían eficacia de poder sacar el pecado de las personas. Solamente cubrían de manera, podríamos decir, temporal, pero no permanente. El día de Yom Kippur, el día de la expiación, se ponía las manos el sumo sacerdote sobre un macho cabrío, el cual era degollado adentro. Pero otro macho cabrío, se transferían todos los pecados del pueblo y era ¿qué? Alejado, llevado lejos, se perdía. Esos tipos del sacrificio ofrenda de Cristo y lo que hizo con nuestros pecados, los alejó para siempre. Azazel, Levítico 16. ¿Vemos distintos tipos en el viejo pacto de algo sustituto o no? En lugar de las personas. ¿Por qué Israel, cuando estaba Jesucristo, o Jesús, que Juan decía, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿qué ellos veían cuando dijo de aquí el Cordero? ¿Qué veían ellos? ¿Qué veían? ¿Qué tipo de Cordero ellos pensaban? ¿Un libertador espiritual de los pecados? No, un libertador como la liberación que por el Cordero tuvieron de Egipto, de la esclavitud a libertad. Una liberación que viene como el Salmo 118, 25, dijo: Hosana el que viene en el nombre de Dios, o el hijo de David, sálvanos ahora. ¿De qué? De la opresión de los romanos. Una liberación política, social y religiosa. ¿Qué quieren las personas hoy?
¿Qué quieren las personas hoy, hermanos? ¿Qué tipo de liberación quieren, de sustitución quieren? Una liberación política, social y religiosa. ¿Quién va a venir a presentársele delante de ellos? El que viene del jinete de Apocalipsis 6. El falso, el anticristo. El sustituto de Cristo, en lugar de Cristo. Van a tener una persona que los lidere de manera religiosa, política y social. ¿Ustedes creen en la Escritura o no? ¿Y toda la gente qué va a hacer con él? ¿Lo va? ¿Y qué van a hacer? Y el falso profeta dice, ¡ahí está! La gente va a empezar a nutrir su deidad. Se hicieron Dios a su imagen conforme a lo que siente su concupiscencia y lo que tienen comezón de oír. ¿Sabe lo que pasaba con Israel cuando decía Juan? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó con los que creyeron? ¿Qué pasó con los discípulos que creyeron? ¿Ustedes piensan que siguieron haciendo sacrificio? ¿Qué piensan, hermanos? No hicieron más sacrificio. Pedro no hizo más sacrificio. Mateo tampoco. Ven y sígueme. Ninguno hizo más sacrificios, hermano. Cuando ellos sacrificaron el Cordero Pascual en Juan 13, dijo que este Cordero iba a ser la última cena con él. Judas se levanta. Nadie sabía que lo iba a entregar Judas porque pensaron que iba a comprar viandas para la Pascua, que era con hierbas amargas, había pan, había varias cosas que se hacían y distintas copas también, según la cena de tradición. Jesús agarra, levanta la copa y un pan de lo que había y dice, este es mi nuevo pacto, en mi sangre. Levanta un pan y dice, este es mi cuerpo. Ya Judas no estaba más. Judas solamente creyó en Jesús como un maestro, como un sanador. Nunca creyó que era el Salvador y el Señor. Nunca dentro de él hubo una convicción real de que necesitaba a quién, a sustituto. ¿Entendieron? El que cree en Cristo tiene el perdón de pecados. Si una persona no es confrontada con el pecado, no sabe del juicio y la condenación. Entonces, ¿para qué va a querer el remedio? Debemos decirle a las personas que el Señor va a venir a juzgar y que ahora es un tiempo de salvación y de gracia. El que acepta a Cristo tiene la vida eterna. Entiéndase que acepta a Cristo. Yo no puedo obligar a nadie. El Evangelio está predicándose. La persona que cree salva. Ustedes saben eso. ¿Cómo ocurrió en vos? ¿Cómo que ocurrió en mí? ¿Por una oración de fe? La oración de fe no salva, hermano. El que salva es Cristo. Se produce en vos algo que Él te atrae. Él te obliga a entrar. En la salvación, en la justificación, Él te obliga a entrar porque estabas muerto. En la santificación no. Está vinculada a que vos cada día tenés que hacer morir lo terrenal. Escapar del mundo, huir de la tentación, resistir al diablo. Lo que siempre hablamos. Hay gente que es solamente cristiano nominal. Le dicen, ¿crees en Jesús? Y dicen, creo, sí, más vale. Pero cuando dice, ¿qué crees acerca de Jesús? Empiezan a titubear y empieza la confusión. El cristianismo se ha tornado en un cristianismo light y totalmente humanista. Del dame, 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 dame. El cristianismo se le ha quitado la cruz del centro, ¿me entienden? ¿Qué pasa con aquel que quiera ser discípulo de Jesús según Mateo? ¿Qué le dice? Tome su... ¿Y qué más? Ah, sígame nomás. ¿Tomo la cruz y le sigo? No, le falta la parte del medio. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Si queremos vivir una vida piadosa, tenemos que negarnos a sí mismos. ¿Quién? Cada uno dice individualmente. Acá no podemos mirar a nadie. Es nuestra vida personal con el Señor. Es una carrera donde la carrera tiene que ver con el cristianismo, desde el inicio hasta el final, la cual estamos corriendo y cada uno tiene que poner sus ojos en ¿quién? En Jesús. Él es el autor y perfeccionador de la fe. Para terminar, yo quería mencionar algunas cosas importantes en cuanto a que somos salvos por su muerte. A ver si puedo decirlo bien. Hay gente que piensa que Jesús murió como un mártir. Yo le dije que no, que Jesús murió como sacrificio y ofrenda. Y eso está en la palabra, sacrificio y ofrenda. Sacrificio y ofrenda. Él murió voluntariamente, por ejemplo, pero murió como un sacrificio.
Los héroes que mueren por otras personas no pueden salvar a nadie, no pueden ser sustitutos del alma. Ahí está, ¿está bien? Pero Cristo es el sustituto de la humanidad. Él es el único que puede traer liberación. Las personas pueden morir, pueden ser buen ejemplo, y en distintas áreas pueden ser unos capos, unos fenómenos, ¿no? Pero no pueden hacer nada con vos. A ver, ¿cuántas personas murieron por otros que se entregaron? Muchísimos, ¿no? Pero nadie se entregó para salvación de vida eterna. Solamente Cristo es el que tiene vida eterna. Entonces yo quiero decirte esto, que Él es el Salvador de todos los hombres. Primera de Timoteo 4:10, vamos todos. Primera de Timoteo 4:10. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Qué sufrían? Oprobios, persecución, tropiezo. ¿Por qué? Era sufrido. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo y que es Salvador de todos los hombres. ¿Y mayormente de quién? De los que... Perfecto. En el que se produce la fe, ¿qué hace? Se aplica la obra de la gracia, el perdón de todos los pecados. Él es el Salvador de todos los hombres, el sustituto de la humanidad. Sustituto, en lugar de la humanidad, solamente Jesucristo. Pero mayormente de los que creen, ¿por qué? Porque se benefician de la obra de la gracia de Él. ¿No estamos estudiando la 33 riquezas de la gracia? Las 33 riquezas de la gracia que están en Cristo no se experimentan por la conducta, ya están en Él. ¿Está bien? Vamos a otro versículo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. La propiciación por los pecados, para que alguno no dude que Él murió por todos. Acá aparece la palabra víctima. Él es, 2.2 de 1 de Juan, Él es víctima de propiciación. Dios desvía el castigo en tu vida y en mi vida porque va sobre Cristo. Eso es propiciar, es aplacar la vida, apaciguar la ira de Dios, establecer, satisfacer la justicia. ¿Qué hizo, por ejemplo, en Adán y Eva? Dios desvía la ira, en vez de ir sobre Adán y Eva, va sobre quién? Sobre el sacrificio, un sustituto. ¿Qué hizo Dios? La ira fue sobre quién? Sobre Cristo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a ponernos de pie. Dios Padre, te alabamos.